A grabar. Ahora sí, vamos a empezar. Ya les voy a compartir la diapositiva. Ya. A ver, hay 25 participantes. Vamos dándole admitir a 2 más. Bueno, están llegando. A ver, vamos a esperar un minutito nada más para ver si... Vamos a ver cómo estamos. Ay, no sé, dejo de compartir para poder... Sí, bueno, ya no hay más personas, así que si alguien llega ya se irá incorporando. Bueno, ustedes ya estaban viendo la diapositiva, ¿cierto? Estaba bajando esto del Banco Central de Reserva porque me parece súper importante. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, sí se ve la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí? Ahora no, Miss. ¿Se ve la diapositiva? No, mi No, yo no. ¿No? no. Ah, ya. Entonces, ¿qué hice? Ah, dejé de compartir seguro. Ya. A ver, para ver la cámara. Ya. Compartir. Entonces, por aquí está. Ya vimos Ya. funciones del BCR y vamos desde aquí. Ya. Aquí en las funciones del BCR, pues estaba preservar la estabilidad monetaria, entre otras funciones, porque ese día estuvimos viendo que las funciones del BCR pues son emitir billetes y monedas, que es el único ente capaz de hacerlo, regular la moneda y el crédito. Vamos poniéndole una presentación más grandecita, ahora sí. Ya, ahora sí la ven a la diapositiva, ¿verdad? Sí, Miss. Entonces, las funciones eran emitir billetes y monedas y es el único ente que puede hacerlo, no hay nadie más en el Perú. Luego, regular la moneda y el crédito del sistema financiero, ¿ya? Y esto de regular la moneda y el crédito del sistema financiero significa que el BCRP es el que preserva la estabilidad de la estabilidad monetaria, es decir, que nuestra moneda ni crezca demasiado de valor, no, ni se devalúe tanto, sino que haya una estabilidad. Y aquí vamos a ver por qué. Ya luego, administrar las reservas internacionales, obviamente es el único que tiene esa capacidad, ya, e informar sobre las finanzas nacionales. De acuerdo, informar sobre las finanzas nacionales es el único que en sus, este, en sus, es el único que en sus salas de prensa registra toda la información que las personas puedan tener dentro del portal de transparencia de nuestro país, que está toda la información financiera nacional de manera fidedigna, ¿no? De manera totalmente confiable. ¿Ya? Bien, entonces, luego vamos a ver por qué el BCRP es el que preserva la estabilidad monetaria y cómo lo hace sobre todo, ¿no? Tenemos por aquí que la meta inflacionaria hasta el año 2007 era del 2,5% y de ahí para adelante ha bajado a 2, pero obviamente hay un punto por encima y un punto por debajo en el cual se maneja esa inflación. Es decir, puede que nos salgamos un poquito, por ejemplo, con el tema de esta pandemia, lo más probable es que crezca un poco la inflación, ¿sí? O puede ser que las cosas vayan tan bien que disminuya de ese 2%. Pero más o menos la meta es esa, 2%. ¿Ya? Ya hablábamos de su directorio.
también hablamos aquella vez, y hablábamos de que los bancos son aquellos que canalizan los fondos tanto para el tema del ahorro como para el tema del préstamo, ¿verdad? Entonces decíamos, cuando el banco le presta a la gente, perdón, cuando la gente llega a ahorrar al banco, estamos hablando de una tasa de interés pasiva que tiene el banco, es decir, el banco ejerce una obligación con el cliente. ¿Cuál es esa obligación? El pagarle una tasa de interés, ¿sí? Por el ahorro que ha ido a poner la persona. ¿Ya? Y cuando es la persona la que va a solicitar un préstamo, el banco ejerce no una obligación, sino porque es al banco a quien se le va a deber el interés. Obviamente esa tasa de interés activa es mayor que la tasa de interés pasiva. ¿Por qué? Porque la ganancia del banco, ¿verdad? Prestar a una tasa más alta y pagar a una tasa más baja. Ya, esa ganancia se conoce como el spread financiero. Vamos a silenciar el micrófono que está por ahí. Veo por ahí que hay un micrófono. Vamos a decir, ya está, porque si no, no nos deja. Ya, entonces seguimos. Ya, esa es la ganancia que tenemos esa es la ganancia que tenemos, no, la ganancia que tiene el banco, ¿sí? El spread financiero, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, hay una tasa que significa, o sea, cuando tú haces ese depósito en el banco, ese ahorro que quieres hacer en el banco, ya dijimos que no se va en ningún momento a las bóvedas todo el dinero a las bóvedas del banco, a tenerlo guardado, sino que sale al exterior, pero sí queda una parte que está estipulada por el BCRP para que si los ahorristas deciden en mancha retirar sus dineros, el banco no se quede en el aire, no sepa cómo hacerlo, porque de pronto va a decir, es que el dinero está invertido en el extranjero. Lo siento, a mí me dijeron que lo podía retirar en cualquier momento, ¿no? Entonces, si es en masa que deciden retirar sus ahorros, los ahorristas, o por las expectativas, porque están bajando las tasas de interés, por lo que fuere, entonces el banco tiene encajado un dinero para libre disponibilidad. Ese dinero que se guarda en el en las bóvedas del BCRP se llama encaje bancario, que es diferente al fondo de seguros de depósito, que es un fondo que tiene el banco ante la posibilidad de que pudiera quebrar, ¿no? Ahora cada vez los bancos son más solventes y tienen menos tendencia a la quiebra, pero suponiendo que fuera a suceder, hay un fondo de seguros de depósitos para que las personas puedan sentirse tranquilas frente a la posibilidad de que el banco quiebre. Esa es otra cosa. Ya ahora está en alrededor de 99.000 soles ese fondo de seguro, pero y es de carácter intangible también, ¿ya? Diferente a la tasa de encaje. La tasa de encaje es una tasa, en cambio el fondo de seguros es un monto, ¿ya? Cuando hablamos de tasa, obviamente hablamos de un porcentaje. Bien, entonces hay que tener claro lo que es la demanda de dinero y la oferta de dinero para poder entender cómo se mueve la política monetaria, ya a través de las estrategias que aplica el Banco Central. Entonces, ¿cómo se mueve? ¿Ya? Se mueve a través de la demanda de dinero y la oferta de dinero. ¿Cómo es esa demanda y esa oferta? En el tema de la demanda de dinero, ¿quiénes son los que necesitan dinero? Necesitan dinero las familias, las empresas. ¿Para qué? Para comenzar a realizar consumo, sí, y en algún momento inversión si estamos hablando de las empresas, ¿ya? Pero generalmente quienes necesitan dinero en el tema de los agentes que están circulando en la economía son las familias. ¿Y para qué necesitan? Para realizar sus transacciones financieras, ¿ya? Y para realizar sus consumos normales. ¿De acuerdo? Esto va a depender del ingreso porque mientras más ingreso tengan las familias, realizarán más transacciones. Y obviamente, mientras más transacciones realicen, van a necesitar obviamente más dinero. Es como un círculo. ¿Ya? Entonces depende del ingreso. Ya no es que mientras menos ingresos tenga yo, más necesito. No,
O sea, cada persona, mientras más ingresos va teniendo, realiza más transacciones porque va adquiriendo bienes superiores. Es decir, si yo tengo más ingresos, me dirijo a diferentes sitios para realizar las compras, ¿no? Me traslado y necesito otros servicios, me compro planes adecuados y ya no hago solo prepagos. Mis servicios de internet van mejorando porque ya no tengo, ya no quiero solamente 4 gigas, probablemente quiero más para que pueda entrar a mi computador la mayor cantidad posible de tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, más transacciones realizo, más dinero necesito y eso lo hago mientras más ingresos tenga. Entonces, la demanda de dinero depende del ingreso, pero también depende de las expectativas o la especulación. ¿A qué se refiere? Que el dinero es un depósito de valor. ¿Se acuerdan que decíamos que el dinero tiene un valor en el tiempo? ¿Cierto? Entonces, la gente siempre está pensando en hacer crecer el dinero que tiene, ¿cierto? A veces se compra bonos, no los bonos que estamos hablando del Estado, bonos, es decir, aquellos certificados financieros que le permiten ganar un cierto interés. ¿Ya? Mientras más alta es la tasa de interés que ganen esos bonos, la gente va a querer comprar más, obviamente, ¿cierto? Y en vez de tener en efectivo, va a tener más bonos, ¿de acuerdo? Si disminuye la tasa de interés, prefiere tener más efectivo en vez de bonos, ¿ya? Entonces, la tasa de interés es un costo de oportunidad, es decir, tú decides, ya cuando la tasa de interés sube o cuando baja, tú decides lo que vas a hacer. O tienes más bonos en tus bolsillos, bonos son esos títulos valores, esos certificados valores que tienen que los puedes reemplazar, ¿no? Dinero en vez de un papelito, ¿de acuerdo? Pero ese papelito tiene una tasa de interés y eso ayuda. Entonces, lo que tenemos aquí es que la demanda de dinero depende del ingreso, depende de la tasa de interés. ¿Ya? Ahora, ¿quién es la oferta de dinero? La oferta de dinero es el BCRP, o sea, o mejor dicho, ¿quién es el que está a cargo, el que ofrece el dinero? El BCRP, ¿ya? Porque él tiene la creación primaria de dinero. ¿Qué es la creación primaria de dinero? El emitir billetes y monedas. Pero, como decíamos la vez pasada, va a emitir billetes y monedas en tanto haya producción, ¿no? Así nomás no. ¿Y qué significa que haya producción? Significa no solamente que hayan oferentes en el mercado entregando productos, bienes y servicios, ¿no? Sino también significa que haya inversión, que haya consumo, que haya, ¿no? O sea, todo eso que nosotros habíamos visto como PBI, todo esto. ¿Ya? Entonces, si hay todo eso, el banco seguirá emitiendo billetes y monedas. ¿Dónde van a parar esos billetes y monedas? Al pago de funcionarios públicos, al gasto del Estado, a los bancos a través de préstamos, etc. ¿De acuerdo? Pero en tanto haya producción, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que le llega a cambio de toda esta emisión de billetes y monedas al BCRP? Le llegan las reservas netas, las reservas internas netas, que es lo que va a él ir guardando o como divisas propias o como divisas del exterior. Propias también, pero divisas del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, no es que el BCRP entregue y no, o sea, él también recupera ese dinero. Y así el dinero va dando vueltas en la economía, va creciendo y se va multiplicando. ¿Ya? Entonces, Mis sí, con reservas netas, em, cuando dice que en el BCR van lo que son las reservas netas, ajá. exactamente qué quedaría, en qué consistiría. Las reservas internacionales netas, yo lo apunté por aquí para decirte todas vamos a ver si lo tengo aquí exactamente. No lo tengo a la mano, ya. Pero, sí, aquí lo tengo. Ya, las reservas internacionales netas son aquellos activos que tiene el banco, ¿sí? El BCRP, de la siguiente manera, como títulos valores, como Ya. divisas, es decir, soles en nuestras cartas, oro monetario,
suscripción de acciones a organismos internacionales, es decir, títulos, valores, oro monetario, dinero en efectivo, ¿ya? Esas reservas serían las reservas internas netas, pero aparte también tiene las reservas internacionales que se suma a esto. ¿Cuáles serían? Los dólares americanos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles en sí las reservas en total que tiene el BCRP? Títulos, valores, divisas nacionales, divisas del extranjero, oro monetario y suscripción de acciones a organismos internacionales. ¿De acuerdo? Todo eso, si nos encontramos en una situación apremiante, todo eso el BCRP lo convierte en dinero, ¿no ven que lo transforma? O sea, hace valer sus títulos valores, ¿no? Es como si tuviera bonos que los convierte en el sistema financiero, los convierte en dinero líquido y con eso puede sustentar la economía sin necesidad de crear más dinero. Porque eso que estoy comentándote, Andrea, y para todos los demás, eso que acabo de mencionar es ya dinero. No es que él tenga que emitir dinero en base a eso que tiene ahí. No, eso ya es dinero. Porque todo título o valor es dinero, solo que está convertible. ¿De acuerdo? Eso sí lo tenemos claro. Ya cuando uno tiene una letra de cambio, en realidad lo que tiene ahí es plata, ¿no? Y si uno está debiendo una letra de cambio, lo que está debiendo ahí es plata. Así es. Entonces, los Son cheques, activos no corrientes. perdón. Activos no corrientes también se le podría llamar, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa es que esos son los convertibles, definitivamente. Tú vas con un cheque, en realidad el cheque es un papelito, pero en el fondo es dinero, Sí. ¿ya? Entonces, igual, el BCRP tiene títulos valores, sí, pero son papelitos, pero en el fondo es dinero, o sea, no tiene que crear aparte. ¿Ya? El Ah, ya. BCRP tiene que crear, sí, pero esa es la parte primera, la parte primaria. Pero cuando hablamos de reservas internas, estamos hablando de ya dinero que ya tiene, no que tiene que crear. ¿Sí me entiendes? ¿Ya? Sí, Entonces, mi. eso para responder la pregunta de lo que eran reservas. ¿Ya? Entonces, el BCR tiene la potestad de crear el dinero y por lo tanto la oferta de dinero es exógena, es decir, ¿a qué se refiere con que es exógena? Que no depende ni de las tasas de interés que hayan en el mercado, ni del nivel de ingresos que haya en el mercado. La oferta de dinero, o sea, la emisión de billetes y monedas, de lo que sí depende es de la producción. Pero no depende exactamente de la producción, sino que es recomendable que vaya a la par con la producción para evitar temas inflacionarios, ¿ya? Pero la oferta monetaria es una variable exógena, es una variable purita, mejor dicho, que no depende de nada, ¿ya? Es decir, el BCRP, si quiere, si se le antoja, puede emitir todos los que quiera, pero obviamente ya se sabe cuáles serían las graves consecuencias, ¿no? Pero no depende de nada. Como si la demanda de dinero, sí depende, o sea, tú necesitas más dinero, pero en tanto tengas más ingresos, si no, no. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a ver. Podríamos hablar aquí que hay creación primaria de dinero y creación secundaria de dinero. La creación primaria es la emisión que emite, la emisión de billetes y monedas que tiene como potestad el BCR. Perfecto. Creación secundaria, ¿cuál sería? Cuando los bancos comienzan a hacer circular el dinero y ese dinero que ya existe comienza a crecer y a multiplicarse. Ya sabemos de qué manera, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que los bancos no pueden emitir billetes ni monedas, pero sí lo hacen crecer de otra forma, ¿ya? Y lo que en un momento circuló en la economía, por ejemplo, ¿cuántos millones? Imaginemos 200 millones o 200 billones de dólares que están, o de dólares, de soles que están circulando en la economía, pues después se van convirtiendo en 300, en 400, ¿no? A través de los bancos. Pero no es que se emitan, sino que vayan creciendo porque viajan al extranjero a reinvertirse y regresan, ¿no? A través de la rentabilidad, ¿ya?
Y no solamente viajan al extranjero, también cuando los bancos envían dinero como préstamo a los clientes. Los clientes, ¿qué devuelven? No solamente el capital, devuelven obviamente los intereses. Entonces ahí el banco está haciendo crecer el dinero. ¿Se dan cuenta? Ya eso no lo tiene, esa potestad no la tiene ninguna otra empresa, eso lo tiene el sistema financiero. Ahora, el encaje bancario que ya dijimos que es de cumplimiento obligatorio para cada banco, es una tasa que el BCR entrega o determina, perdón, ¿ya? Entonces es una tasa. Por ejemplo, dice, el 25% va a ser la tasa de encaje. ¿Qué significa? Que por cada 100 soles que vaya una persona a depositar en el banco como ahorro, el banco tiene que guardar en su bóveda 25 soles y los otros 75 ya los puede hacer mover en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces, puede que suba, puede que baje la tasa del encaje. ¿Quién lo determina? El BCR. ¿Por qué puede que suba y por qué puede que baje? El encaje bancario sube cuando el BCR lo que quiere es que la gente, los bancos, sí, comiencen a subir prácticamente, a bajar prácticamente las tasas de interés. ¿Por qué? Para lograr que la gente se sienta más atraída. ¿Ya? Cuando la gente se siente más atraída, llegan a depositar. Ya cuando la gente ve que las tasas de interés suben, se aleja, ¿no? Perdón, estamos hablando en ahorros. En ahorros es diferente. En ahorros, si te suben la tasa de interés, te sientes atraído porque vas a depositar y sabes que te van a pagar más por tu dinero, ¿cierto? Si baja la tasa de interés, te sientes repelido, es decir, te aleja cuando bajan la tasa porque dices, no, si me pagan muy poquito, mejor no, ¿cierto? Entonces, el BCRP sí sube el encaje bancario con la finalidad de que los bancos comiencen a hacer estas movidas, ¿ya? O pueden subir o pueden bajar, dependiendo de qué tanto les convenga o no tener ese encaje, ese dinero encajado en las bóvedas del BCR. ¿De acuerdo? Entonces, si lo que queremos es reducir la circulación del dinero en la economía, ¿sí? Si lo que queremos es reducir la circulación del dinero en la economía, entonces el BCRP querrá subir el encaje bancario, subir la tasa de encaje bancario, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces cuando vas a subir, cuando el BCRP le obliga al banco a tener dinero guardado en su bóveda, al banco no le va a convenir porque va a invertir en el extranjero muy poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el banco? Comienza a subir su tasa de interés para que la gente no venga muy seguido. No, cuando estamos hablando de un préstamo. Si estamos hablando de un ahorro, el BCRP obviamente lo que va a hacer es bajar la tasa de interés del ahorro para que la gente no venga. ¿De acuerdo? O subir la tasa de interés o bajar la tasa del ahorro. Con esas dos cosas la gente no viene y lo que se va a hacer el banco normal va a decir, bueno, no tengo muchos clientes y por lo tanto mi encaje bancario lo estoy dejando ahí, lo normal, el resto lo mando al extranjero. ¿Ya? Entonces, al revés, por el otro lado, si la gente, si el BCRP lo que quiere es aumentar la circulación del dinero en la economía, comienza a bajar el encaje bancario. Es decir, les va a decir a los bancos, bueno, la tasa de interés, del encaje bancario va a disminuir, ¿ya? Entonces, para los bancos eso es conveniente, eso es atractivo, porque al bajar el encaje van a tener más poquito guardado y más harto, disculpando la palabra si se quiere, más harto van a tener para reinvertir en el extranjero. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es conveniente para el banco. Entonces, ¿qué hace el banco para atraer a la gente? Presta a tasas de interés más bajas o recibe dinero a tasas de interés más altas. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué hace? Atrae a la gente. ¿Sí entienden el ejercicio? ¿Está claro esto?
Sí, Miss. Es esto, Ya por entendí. favor, esto, Más o menos, Miss. ya, vamos a repetirlo Más o para menos, que Miss, les no quede le bien claro. entendí. A ver, abran bien la orejota y pongan atención. Ya, vamos a repetirlo y bien despacito. Primero vamos a ver, ¿qué es lo que quiere el BCRP? Ya, obviamente, ¿por qué decimos qué es lo que quiere el BCRP? Porque el BCRP lo que quiere es disminuir la inflación, que no, la inflación no sea muy alta, ¿ya? Y para que no sea muy alta hay que lograr que haya más circulación del dinero en la economía, pero en tanto haya producción. Si no hay suficiente producción, el banco querrá que haya menos dinero en la economía. Entonces, si el banco quiere que haya, si el BCRP estoy hablando, ¿ya? Si el BCRP quiere que haya menos dinero circulando en la economía, estamos en esta partecita, ¿ya? Si el BCRP quiere que haya menos dinero, o sea, quiere que se reduzca la circulación del dinero en la economía, ¿qué hace? Sube la tasa de encaje. Es decir, les dice a los bancos, señores, la tasa de encaje era 25%, ahora la tasa de encaje va a ser 30%. Wow, al banco no le conviene porque el banco ya de por sí, ¿qué es lo que le conviene al banco normal? Tener dinero en el extranjero haciéndolo crecer. Y si el BCRP le está pidiendo que suba la tasa de encaje, es decir, que suba el dinero que va a guardar en la bóveda, significa que más poquito dinero se va a ir al exterior a hacerse grande. Entonces no le conviene, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el banco normal? Decide prestar dinero a tasas más altas o decide recibir dinero en depósito a tasas más bajas. Si el banco presta a tasas más altas, ¿la gente viene o no viene? No No viene, viene. No no viene. viene. No porque viene, no- Miss, no viene. No se No le siente va a convenir. de la misma forma, si el banco recibe depósitos a tasas más bajas, ¿la gente viene o no viene? Sí, Miss, sí. No, no viene, No, porque no estamos viene. hablando de depósitos. Si estamos hablando de depósitos. Primerito dijimos, si el banco presta a tasas altas, la gente no viene. Y de igual forma, si recibe depósitos a tasas muy bajas, tampoco viene. ¿No? Ujú. Ya. Entonces, ¿eso qué hace? Que haya menos dinero circulando en la economía. ¿Ya? Si es al revés lo que quiere lograr el BCRP, quiere que haya más dinero circulando en la economía, ¿qué hace? Baja la tasa Baja la tasa de encaje. a los bancos. A ver, muchachos, ahora vamos a reducir. Ya no quiero que pongan 25 ni 30, quiero que pongan 20 nomás. Los bancos se emocionan y dicen, qué bien, entonces vamos a traer a la gente a nosotros. ¿Y cómo la traemos? Vamos a ofrecer préstamos a tasas más bajas o ahorros a tasas más altas. ¿Ya? Es lo mismo, porque si el banco presta a la gente a tasas más altas, más bajas, perdón, la gente viene corriendo. Igual, si el banco ofrece que los ahorros van a ser retribuidos a tasas más altas, entonces obviamente la gente va a venir. ¿Ya? Y eso significará más dinero circulando en la economía, porque habrán más préstamos, ¿sí? Y con esos préstamos la gente invertirá o consumirá, ¿no? O pagará cuentas. La cosa es que va a aumentar el dinero en la economía y se va a mover más. Miss, una pregunta, Ajá. cuando el BCR siente que es necesario subir la tasa de encaje, es porque ¿a qué probabilidad se va? O sea, Ya, ¿cuál es su meta? ¿Por qué lo hace? ¿Cierto? Esa es tu pregunta. Claro, sí porque sé por qué, obviamente lo ideal es que el dinero circule en la economía, ¿no? Lo ideal es que no se reduzca. Pero ¿cuándo sucede? Sucede cuando en algún momento no hay suficiente producción. Entonces, si hay mucho dinero en la economía y no hay suficiente producción,
¿Cuál era la consecuencia inmediata? La inflación, Inflación. porque la gente ante la escasez decide pagar por esos bienes que necesita, aun cuando los precios se eleven. Y los productores, viendo que la gente sigue comprando, aun cuando los precios están elevados, siguen subiendo los precios. Y eso, la gente sigue comprando, ¿ya? Y siguen subiendo y siguen subiendo. Entonces, ¿eso qué va generando? Una inflación. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es cuando el BCRP comienza a asustarse porque tiene sus metas, no puede subir la inflación, entonces, en vez de emitir más billetes y monedas, que es una situación completamente errónea, lo que hace es comenzar a trabajar con las tasas de encaje. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esa es la razón. Ahora, no solamente trabaja con las tasas de encaje, el BCRP también tiene otro tipo de política monetaria, ¿ya? Y el otro tipo es, aquí está, esto es lo que contesta tu pregunta, Andrea. Si hay mucho dinero, puede traer presiones inflacionarias. Es por eso que el BCRP quiere reducir la oferta monetaria a través de una política contractiva, ¿ya? Lo que acabamos de mencionar. Eso es. Si hay poco dinero, trae problemas de recesión o desaceleración de la economía porque la gente también consume poco. Ya tampoco está bien que haya muy poco dinero. O sea, no puede haber ni mucho dinero, pero tampoco puede haber poquísimo dinero, porque si no la gente no compra, se desacelera la economía, no se mueve, y entonces aquí lo que hay que hacer es tratar de aumentar la oferta monetaria a través de una política expansiva. ¿Está claro? Esto es simplemente lo mismo que hace un rato, pero explicado de maneras todavía más claras. Sí, Miss. ¿Ya? Perfecto. Esto véanlo bien despacito y van a ver que lo van a entender. Esta es la tasa de encaje, ya les expliqué. ¿Ya? Y eso se da en una economía de mercado abierto. Perdón que por aquí me están preguntando si ya mismo voy a acabar. Ya mismo, también tienen prisa aquí que se acabe. Ya, bien. Seguimos, ya quedan solo unos minutitos. Ahora, vamos a ver, eso sucede también con los dólares en el mercado. Ya les decía, no solamente el BCRP realiza políticas expansivas o contractivas con los soles, con las tasas de interés, también lo hace con las tasas de encaje, perdón, también lo hace con los dólares. Aquí, ya cuando hay muchos dólares en la economía, también el BCRP comienza a comprar dólares a los bancos. ¿Y a qué precio se los compra? A precios más bajos que los que están en el mercado. Entonces, perdón, a precios más altos de los que están en el mercado. Entonces, los bancos, ¿dónde prefieren venderle al consumidor normal o al BCRP que le ofrece montos más altos? Al BCRP, ¿cierto? Entonces, le entregan dólares al BCRP a precios más altos y obviamente eso va quitando dólares en la economía. Ahora, si es al revés, si quiere aumentar los dólares en la economía, ¿sí? Ofrece tasas más bajas, ¿sí? A los bancos ofrece montos de venta más bajos a los bancos para que los bancos se sientan atraídos y compren dólares al BCRP y los comiencen a vender en el mercado. ¿De acuerdo? Entonces también juega de esa manera el BCR. ¿Ya? Y la última forma de cómo juega el BCRP, o sea, son tres esas formas, es a través de la tasa de referencia. ¿Qué es la tasa de referencia? Es la tasa que le cobra un banco al otro cuando se prestan dinero líquido entre ellos. ¿Ya? Así es, o sea, sí también los bancos entre ellos se prestan dinero. ¿Ya? Y las tasas de interés a las que ellos se prestan entre sí no son las mismas que las tasas de interés que ofrecen al público, porque estamos hablando de personas jurídicas del mismo nivel. Entonces, dice el dicho, entre gitanos no nos vamos a leer las manos, ¿cierto? Sus tasas son más manejables. Pero, ¿quién dice de qué tamaño van a ser esas tasas? El BCRP, ¿ya? Y por eso les pone una tasa de referencia, ¿ya?
si es que quiere aumentar la oferta monetaria para reactivar la economía, ¿sí? El BCRP lo que hace es bajar las tasas de referencia para que entre los bancos se puedan prestar y una vez que los bancos tienen ya dinero líquido, lo pueden prestar a las familias o a las empresas con tasas de interés más baratas. Esta operación es mucho más sencilla de que ustedes la comprendan todavía. Ya, si han comprendido las anteriores, con esta pueden entenderlo mucho mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el BCRP dice, bueno, bajemos la tasa de referencia, pueden hacerse préstamo entre ustedes a tasas más bajas. Ah, genial. Entonces los bancos se comienzan a prestar entre sí, tienen suficiente dinero y prestan a tasas de interés más bajas, entonces la gente viene feliz a realizar sus préstamos y comienza la economía a caminar. ¿Ya? Pero si al revés, hay una presión inflacionaria muy fuerte, no hay mucha producción y todo esto, entonces el banco, el BCRP dice, muchachos, la tasa de referencia la vamos a subir. Entre ustedes pueden prestarse si quieren, pero las tasas son tales. Dios santo, ¿cómo hacemos? Los bancos ya no quieren prestarse entre sí. Entonces hay menos dinero en la economía y como hay menos dinero, los bancos hacen sus préstamos a tasas más altas. Y la gente se va, no recibe muchos préstamos porque las tasas están altas. Las empresas también. Ya, entonces hay menos dinero en la economía y por lo tanto la producción se va estabilizando hasta que haya suficiente producción. Ya, como hay menos dinero en la economía, hay menos consumo y por lo tanto la gente espera a que bajen un poquito los precios para poder comprar. Esa espera a que bajen un poquito los precios es lo que ayuda a que la inflación comience a bajar, ¿sí o no? ¿Ya? Porque las empresas, al ver que no les compran, se ven obligadas a bajar poco a poco sus precios o a entregar oferta al mercado para poder, para que se comience a reactivar la economía otra vez. ¿Ya? Entonces se dan cuenta cómo juega el BCRP y esas operaciones de juego que tiene se llaman políticas monetarias. ¿Ya? Bien, una última cosa, esto de aquí, esto que está aquí es simplemente lo que hemos acabado de decir, pero como un resumen, ya lo ven en su casa con tranquilidad. Ya, y una última cosa que teníamos que decir, la tasa de descuento. ¿Qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento es esa tasa a la que el banco presta a los bancos, ¿ya? Es la tasa que cobra el BCR cuando les otorga préstamos al banco. También el BCR lo hace con la finalidad de inyectar o disminuir el dinero en la economía, ¿no? Si quiere aumentar el dinero en la economía, ¿qué será la tasa de descuento? ¿Más alta o más baja? Más baja. Exacto, Más baja. exacto. La tasa a la que el banco el BCRP le va a prestar a los bancos será más baja para que los bancos se sientan atraídos y comiencen a obtener préstamos y de inmediato esos préstamos los van a entregar a la gente a precios más bajos y la gente correrá a obtener préstamos y el dinero comienza a circular. ¿Ven cómo se han entendido el tema? De igual forma, si el banco quiere quitar dinero de la economía, comienza a, o al revés, a quitar, ya, comienza a elevar sus tasas de descuento. ¿Ya? Y así sucesivamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es la política monetaria. Ya no hay más, creo que ya no hay más cosas. No, ya no hay más. Hay un gracias. Ya, chicos, hemos terminado con lo que es la política monetaria. Lo hemos visto en 2 sesiones, por lo tanto, esos 45 minutos que vamos a recuperar, Dios mediante, el día de mañana, hemos quedado, Sí. ¿no? Ese dinero eso que vamos a recuperar ese día, esos minutos que vamos a recuperar ese día van a ser solamente para hablar del tipo de cambio, para hablar de la balanza de pagos, algo que se nos quedó pendiente, una pregunta y por ahí teníamos que afinarla, y para dejarles una evaluación sencillita de su trabajo
en grupo que van a hacer de responder unas cuantas preguntas también muy sencillas, ¿ya? O sea, en esos 45 minutos terminamos de cerrar ya todas las sesiones pasadas. Ya, Bien, entonces, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy y hemos concluido con la política monetaria. Un gusto, chicos. Miss, disculpe. Dígame. No lo entendí. La otra semana nos va a tomar examen, hacer unas preguntitas. No. Lo que voy a hacer, y no es la otra semana, sino Es mañana. mañana. Mañana hemos quedado a las 9 de la mañana. ¿cierto? A las 9, Miss. Sí, 9 de la me he mañana. olvidado de la hora. Mañana, miércoles 9 a.m., 45 minutos listo. ¿Ya? Entonces, es lo único que nos falta por recuperar y lo vamos a hacer para recuperar unas cuantas cosillas de sesiones atrasadas. Ya política monetaria se acabó el día de hoy. ¿Y qué vamos a evaluar? Es algo pequeñísimo, mañana mismo les digo, ¿ya? Y lo van a hacer en grupito, ya, así que tranquilos nomás, ¿ya? Ya, Listo, chicos, entonces quedamos. Las preguntas no son de conocimientos, las preguntas son preguntas abiertas. Obviamente sí tienen que recordar un poco lo que hemos visto, pero obviamente es parte del aprendizaje. Lo que queremos evaluar ahí es hasta qué punto tienen claras varias ideas. ¿Ya? Es algo muy sencillo. ¿Ya? Ya, Miss. Si quieren, cuídense mucho, pórtense bien. ¿Ya? Cuídese, Miss, gracias. No salgan si no es necesario, por favor. ¿Ya? A mí, cuídate, saludos. En casita, no Adiós a todos. Chao, Miss, cuídese. Adiós.